Noches, queridos amigos, hermanos en Cristo, que en esta noche se vuelven a encontrar a través de este programa y gracias por poder compartir este tiempo con nosotros. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos los hermanos, a todos aquellos que nos acompañan nuevamente en un programa más donde vamos a estar compartiendo lo que es la palabra del Señor. Quedamos un poquito enganchados el otro día para poder retomar de vuelta, Freddy, ¿qué te parece? Lo que hemos compartido el martes pasado, y era acerca de lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Bien dice la palabra del Señor, dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que siempre, como es viva, como es eficaz, produce vida, siempre tiene un propósito por la cual llega a nuestro corazón. Así que bueno, arrancaremos por ahí. ¿Qué te parece, Freddy? Arrancamos por ahí. Mientras que tomamos unos mates. Dale para el tema estaba muy lindo, creo que les habrá pasado lo mismo a los hermanos que están con nosotros en esta noche. Un tema muy interesante realmente, saber que lo que la palabra de Dios puede producir en nuestra vida es tremendo. Y cuando más uno se sumerge en la palabra y en lo que ella produce, más ganas da de seguir, ¿verdad? Entonces creo que quizás el martes pasado haya despertado un poquito de hambre en nuestras vidas y bueno, vamos a seguir alimentando eso en este programa. Indudablemente pienso, Freddy, que cada uno de nosotros buscamos el bienestar en nuestra vida, la felicidad. Buscamos precisamente prosperar en nuestra vida, crecer, desarrollarnos, alcanzar la paz interior. Y muchas veces no tenemos la claridad cuál es el camino que verdaderamente nos lleva a encontrarnos con estas cosas. Mismo el Señor lo decía, hay caminos que al hombre le parece que son caminos de vida, pero el fin son caminos de muerte. A veces, por causa de nuestro corazón engañoso, muchas veces tomamos caminos que aparentemente podían ser saludables para nuestras vidas, que nos puedan conducir a un bienestar, pero a veces nos encontramos que no encontramos verdaderamente la respuesta que andábamos buscando, o a veces la solución. Entonces, esta noche queremos seguir compartiendo con ustedes acerca de la gran importancia de la palabra de Dios, porque a veces se le da más énfasis en lo externo, en lo religioso, en tantas cosas que aparentemente pueda ser el camino que pueda conducir a una solución a tantos conflictos que el ser humano como familia podemos padecer. Y no le damos la trascendencia y la importancia a lo que realmente produce esa satisfacción interior que el ser humano necesita. Y es precisamente la palabra de Dios. El otro día habíamos comenzado, Freddy, acerca del centurión romano, ¿no? Que dijo, tú tan solo di la palabra y yo sé que mi criado será sano. O sea, él tenía bien claro qué era lo que iba a producir ese bienestar y aliviar ese malestar interior que esa persona tenía. Tendría angustia, tendría congoja, se encontraría mal al ver la situación que lo estaba rodeando y estaba pasando su criado. Pero él sabía que la solución era la palabra de Dios. Quizás esta noche nos tendríamos que preguntar si le estamos dando la importancia a la palabra de Dios que realmente se merece. Es indudablemente, Freddy, que a veces no le damos la trascendencia porque la palabra de Dios es tan amplia, tan profunda, que requiere de nosotros mucha atención. Requiere de nosotros quitar toda distracción. Es mucho más fácil ir a una reunión y que oren, que te digan qué es lo que tengo que hacer, que sentarme a solas con Dios, de sentarme precisamente y entrar en el secreto de Dios para permitir que Dios nos hable. ¿Por qué? Porque Dios nos habla así, a través de las Escrituras, pero también hay muchas maneras de que Dios nos habla. Dios nos habla a través de la búsqueda personal, Dios nos habla también a través de los sueños. Entonces digo, cuando nosotros logramos entender que la bendición está en eso, en la palabra de Dios, en que muchas veces a veces la gente dice, pero todo se soluciona así, sí, todo se soluciona así. Pero mucha gente que no lo entiende eso, ahorita, Freddy. A veces hay personas que no saben el rico tesoro que despierta la palabra de Dios. Y a eso esta noche queremos compartir con ustedes. A veces creo que todos nosotros, como usted decía, pastor, queremos que nos vaya bien en la vida. Y cuando usted hablaba de esa persona que quizás a veces ignora que la palabra de Dios en sus caminos o en sus decisiones o en su vida, podemos pensar que se trata de una persona que no conoce al Señor. Sin embargo, inclusive nosotros que conocemos al Señor, como usted decía, requiere una atención constante, una comunicación diaria con la palabra de Dios. Porque no sé si solo a mí me ha pasado, pero hay momentos en los cuales uno vive algo o pasa algo
y lo trata de solucionar a la manera de repente llega la palabra de Dios y uno dice, pero ¿cómo no me di cuenta? O sea, estaba la respuesta en la palabra de Dios, conocía el versículo, pero estaba tan cerrado que no me di cuenta. Entonces, ¿por qué eso? Porque a veces uno atina primero a buscar soluciones en uno que en la palabra de Dios. Sin embargo, cuando uno le da el lugar, como usted decía, diariamente, ese tiempo a la palabra de Dios va a producir cosas preciosas de nuestra vida, que justamente es lo que queremos hablar un poquito en esta noche, acerca de lo que produce la palabra del Señor. Fíjate tú que el salmista decía, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahí viene el versículo 2 del capítulo 1 de los Salmos, Freddy. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y dice, y en la ley medita de día y de noche. Hay algo importante acá, ¿no? Primeramente, verdaderamente nos deleitamos en la palabra de Dios. Porque es triste decirlo, pero a veces a mucha gente le aburre la palabra de Dios. Ahora, es tener un corazón precisamente preparado para recibir la bendición de Dios. Que la palabra de Dios sea un deleite. A veces no está en el que da el sermón, sino a veces está en la actitud del corazón interior que despierta esa sueñera espiritual. Viste que cuando a veces no hay una delicia en la palabra de Dios, hay una pesadez física. Entonces a veces encontramos personas que cuando se está dando el sermón y puede estar predicando el más ungido, y vos decís, pero ¿cómo se puede dormir? Pero precisamente porque todavía no hay un corazón que la ley de Dios, la palabra de Dios le sea una delicia, o sea, le sea una dulzura. Despierte en su interior, hable más de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, cuando encontramos corazones que realmente le dan la importancia a la palabra de Dios, de tal punto, digo, como decía el salmista, dice, la ley, la palabra, sea una delicia, y no solamente sea una delicia en el momento que lo recibís, sino que después va y medita de día y noche sobre lo que recibe, sobre lo que se alimenta. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prosperará. Uy, ¿cuántos queremos eso? Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿es una delicia la palabra de Dios? Si es una delicia, sería una delicia estudiarla, sería una delicia tener una Biblia de estudio. Qué lindo, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos, porque a veces nos cuestionamos de nuestra cristiandad. ¿Cuántos cristianos se cuestionan por su estado después de haber pasado años y viven una misma situación? ¿No será que la palabra de Dios todavía no ha despertado en su corazón? No porque la palabra no despierte, sino porque el corazón está cerrado verdaderamente a entregarse por completo, Freddy. Sí, creo que pasa mucho por ahí. El pasaje que usted acaba de leer, pastor, se nota algo entre el versículo 1 y el versículo 2, es que antes de hablar de esa delicia que puede estar, que podemos tener en la palabra de Dios, habla de un varón que no se sentó a escuchar los consejos de escarnecedores, que no anduvo, dice, tras los caminos de los pecadores. O sea, está hablando de una persona que se apartó para poder realmente caminar conforme a la palabra del Señor. Sí. Yo en esta mañana meditaba también en un versículo que está allí en Primera de Pedro, en el versículo que dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada. Se está hablando de la palabra de Dios. Y veo lo mismo que usted acaba de leer en el Salmo 1, ¿no? Habla de una persona que toma una actitud de apartarse del mundo. Y no decimos apartarse del mundo, apartarse de lo que hacer el mundo, sino apartarse de la manera de pensar, de la manera de vivir, de la manera de actuar, para dedicarse a la palabra, al estudio, a la meditación y a vivir conforme a la palabra de Dios. Y cuando hay esa actitud de apartarse para vivir conforme a la palabra de Dios, se encuentra eso que decía usted que es tan lindo, ¿verdad? Sí. La delicia. Y que cómo uno puede encontrar muchas personas que se deleitan en la palabra de Dios y otros que, como dice usted, le resulta tan pesado. Sí. O sea, sí. Y uno dice, si realmente hubieran probado lo rico que es la palabra del Señor, creo que no se dormirían o no les pesaría tanto. Fíjate tú que dice, la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, indudablemente que necesitamos el pan, porque el pan produce en nosotros un bienestar orgánico, pero no solo de eso vivimos, sino que vivimos de la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que hace que una persona tenga vida en medio quizás de que esté atravesando problemas, dificultades?
dificultad. Porque hay gente que no tiene vida. Hay gente que está tan desanimado, tan desalentado, tan frustrado, que no ve con sus ojos un horizonte bueno, precisamente porque no hay vida. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente produce vida? Seguro, la palabra de Dios. Entonces, cuando uno puede estar pasando diferentes circunstancias en la vida, que todos la pasamos y atravesamos, pero si hay vida, hay esperanza. Por eso está ese dicho, ¿no? Mientras que hay vida, hay esperanza. Bueno, ¿y qué es lo que produce la vida? Precisamente la palabra de Dios. No solo de pan, mira, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando no hay vida, porque no nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando vienen problemas, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no sé para qué voy. La verdad que estoy desanimado. Al contrario, aquel que se alimenta de la palabra de Dios, no hay lugar para el desánimo. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. Sí, cuando, la forma de pensar es diferente. La forma de ver la vida, la forma de... Sí. A veces uno se ha dado cuenta, quizás por la experiencia mismo de vivir en el Señor, que a veces uno quiere que cambie las circunstancias. Sí. Y a veces lo que tiene que cambiar está dentro, ¿verdad? Sí. Y a veces llega la palabra de Dios y en vez de cambiar las circunstancias, cambia nuestra manera de pensar y uno pasa a ver, es la misma vida, la misma situación, a veces dos personas que están ante las mismas circunstancias, sí. Sin embargo hay alguien que tiene la palabra de Dios de ellos y puede ver las cosas de manera distinta. Como dice usted, pastor, puede ver las cosas con esperanza, puede tener una dirección hacia dónde va, que tanto se necesita en estos tiempos que vivimos, ¿no? Sí, sí. Bueno, precisamente, Freddy, la palabra, ¿dónde tiene que tenerla? Tiene que tener en el corazón. Acordate cuando aquellos hombres fueron a hacer un relevamiento de la tierra prometida, a conocer verdaderamente, se encontraron con gigantes, pero todos tenían la palabra, sí. Pero simplemente que no todos tenían la palabra en el lugar que tenían que tenerla, solamente Dora la tuvieron en el corazón. O sea, tú puedes tener la palabra precisamente en tu boca, pero si no la tienes guardada y atesorada en el corazón, ¿qué es lo que produce fe? Porque una de las cosas que produce la palabra es fe. Es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿el oír de qué manera? Porque todos la oyen a veces, pero a veces no hay un oído que verdaderamente tenga esa recepción para poder guardarla y atesorarla. Pero ahí estaba Josué y Caleb para no solamente escucharla, sino guardarla en su corazón. A tal punto que, bueno, mientras que los otros se desanimaron, se desalentaron, se vieron como pan comido, como langostas, se vieron tan mal, Freddy, sin embargo, vieron dos que ante la adversidad se presentaron, se agigantaron. O sea, ¿cuál fue precisamente, Freddy, lo que marcó la diferencia? La palabra de Dios que estaba guardada en su corazón. Entonces, cuando vienen los problemas y vienen las dificultades, ahí realmente vemos dónde hemos colocado la palabra de Dios. Si la palabra de Dios la tenemos solamente en la Biblia o la tenemos guardada en nuestro corazón. Por eso el Señor le decía, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, nunca. Y está hablando, dice, nunca, nunca, no solamente cuando los tiempos lindos, sino cuando los tiempos desfavorables que podamos estar viendo. Sino que de día y de noche meditarás en él. A veces es difícil meditar cuando vos estás teniendo problemas. Porque el diablo muchas veces te lleva, Freddy, a pensar no en la palabra y a meditar en la palabra, sino a pensar lo que te está sucediendo. O sea, te roba ese tiempo de meditación que tenemos que tener en Dios. ¿Para qué? Para hacernos esclavos del dolor y del sufrimiento, de ser víctima. Ahora, el Señor le dice, sino que de día y de noche meditar en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. O sea, ¿cómo podemos guardar? Meditando. Y es interesante, Freddy, cómo el diablo te roba ese tiempo de meditación. Sí. Tendríamos que hoy ponernos a detenernos, a pensar, ¿qué tiempo tomo yo en el día para meditar en la palabra de Dios? Pero en momentos difíciles. Porque en los momentos difíciles la gente como que se aleja. Ahora, el remedio, la medicina está en el meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te tiene la promesa justa y necesaria para ese día. Te hace recordar, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué tremendo, ¿no? Sí, sí. Creo que más que nunca vivimos un tiempo en el cual hay ladrones del tiempo de todo tipo. Sí, hoy en día con la televisión, con el internet, hay muchas cosas que nos tratan de mantenernos ocupados y quizás a veces dificultan el apartar un tiempo para la palabra del Señor. Y fuera lo que ya de por sí humanamente hacemos, como lo nombraba usted, muchas veces pasamos tiempo pensando en los problemas o pensando en cómo arreglar los problemas.
Y el Señor allí está esperando que nosotros realmente podamos considerar su palabra para darnos la mejor salida a través de la palabra. Porque el Señor tiene todas las respuestas que nosotros podamos estar necesitando. Como decía al principio, a veces la gente dice, pero ¿y qué todo se arregla con la palabra de Dios? Sí, claro, todo se arregla con la palabra de Dios. Tenemos que pensar que nosotros mismos, si hoy tenemos la oportunidad de conocer al Señor, si nosotros hemos sido traídos de muerte a vida, si nosotros antes vivíamos alejados y hoy estamos cerca, ha sido obra de la palabra de Dios. Sí. No es que un ángel ha descendido, nos ha tocado, nos ha cambiado el corazón, nos ha cambiado la mente. No, ha sido toda obra de la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios comienza esa obra de darnos vida, pero sin embargo nos olvidamos, porque somos de olvidarnos fácilmente. Sí, y cuando estamos ante circunstancias, como decía usted, cotidianas que nos tocan vivir, nos olvidamos de que la palabra de Dios sigue siendo la llave. Que la palabra de Dios que nos salvó es la que nos sigue dando el camino, la dirección y la salida a todo lo que nosotros podamos estar viviendo. Fíjate tú, Freddy, y aquellos que anoche nos acompañan. Dice el Señor que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios. ¿Por qué dice si oyeres atentamente? Porque puede haber una actitud que no es correcta para escucharla. Hay muchas distracciones. Hay muchos momentos en los cuales el enemigo te distrae. Entonces, eso es muy frecuente de verlo. Quizás te sientas a ver una película en la televisión y te sientas y estás toda la película sin levantarte de la silla, porque te atrapan. Pero de repente cuando vas a escuchar la palabra de Dios, te levantas 10 veces para ir al baño. Acontecerá que si oyeres atentamente, porque esa es una actitud del corazón, y a veces no es necesario ir al baño, sino que las distracciones. Hay un mundo espiritual que verdaderamente nos empuja a no permanecer a escuchar aquello que va a producir vida en nuestra vida. Tenemos que ser sabios de que cuando nosotros nos acercamos a Dios para escuchar, también el enemigo se va a acercar para molestarnos. No sé si te ha pasado, pero cuando vos querés prestar atención a las cosas de Dios, muchas veces en esos principios de nuestra vida, te ladró el perro, te apareció fulano, justo estaba por ir a la iglesia, siempre empiezan a haber obstáculos y bueno, ahí está que le decimos a la mano, sí, lo que pasa es que usted empezó a decidir, entonces el enemigo se va a levantar. O sea, hay una lucha, nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino dice que son principados, potestades, huestes espirituales, que quieren dejarte la situación que hoy estás viviendo. Ahora, uno tiene que entender y comprender que la salida a todos esos problemas que el ser humano pueda estar viviendo es precisamente la palabra. Porque es a través de la palabra, poniéndola en práctica, que indudablemente va a traer sobre nuestra vida las bendiciones. Pero también tenemos que conocer, o no desconocer, que cuando nosotros nos prestamos para escuchar la palabra del pastor, quería ir hoy al culto, pero justo me vino fulano de tal. Es muy común, ¿verdad? Entonces ahí está en nosotros, en estar despierto, verdaderamente en saber que esto es, se ve que viene el Señor con una bendición que no quiere que vaya. Siempre el enemigo va a poner un obstáculo, ¿para qué? Para distraerte, para que no esté atento. Escuchar con atención demanda mucho de nosotros. Por eso dice, acontecerá que se oyere atentamente, no solamente oyere, sino atentamente, porque se ven los 5 sentidos ahí, en la palabra de Dios. Y fíjate tú, para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyere la voz de Jehová tu Dios. Qué interesante esto. Porque si hay algo que produce en nuestra vida, son bendiciones la palabra de Dios. Las bendiciones no están lo que el otro día estuvimos hablando, Freddy, porque muchas veces la gente quiere bendiciones y lo quiere hacer por el lado más sencillo, que son las tradiciones. Sí. Tradiciones humanas, tradiciones de hombres, tradiciones de religiones. Pero cuando encontramos la palabra de Dios, dice que las bendiciones no vienen por las tradiciones. Me unge acá, me ora allá, me tomo el agua, me voy al cerro, me arrodillo al santo, le prometo tal cosa. No. La Biblia dice que el camino para las bendiciones es escuchar atentamente. Pero no solamente escuchar atentamente, sino por también ponerlo por obra. ¿Qué es lo que acarrea bendición sobre nuestra vida en todas las esferas? En la canasta de amasar, en los hijos. Bueno, uno puede encontrar una amplitud en la cual Dios está en todos los detalles sobre nuestra vida, pero es como consecuencia no solo de escuchar, sino en el obedecer. Sí.
Y eso realmente requiere dedicación y escuchar atentamente, Sí. como lo mencionaba. Porque, claro, hay un mundo espiritual, sin duda, que rodea, que trata de impedir que nosotros podamos llegar a la palabra del Señor. Y muchas veces hace alianza con nuestra propia carne, Sí. que de por sí la carne no le agradan las cosas del Espíritu. O sea, la carne es contra el Espíritu y tenemos que ser conscientes de que tenemos un enemigo fuera y un enemigo dentro que tenemos que Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado el poder a través del Espíritu Santo de dominar ese enemigo. Pero a veces le prestamos más atención a lo que nuestra carne nos dice. Sí, sí. Pero tenemos que ser sabios y pensar, bueno, si yo pongo, ¿a quién le voy a prestar oído, verdad? ¿A la carne? Al que me dice que no, que es aburrido, que me da sueño, que podía estar haciendo otra cosa, o al Espíritu, ¿verdad? Pues la palabra del Señor dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y cuando nosotros nos dedicamos tiempo a meditar en la palabra del Señor, a escuchar atentamente, como usted decía, pastor, estamos ocupándonos de las cosas del Espíritu, y eso, como dice la palabra, produce vida y produce paz, Sí. y produce bendición, como usted mencionaba, en todas las áreas de nuestras vidas. Pero el ocuparnos de la carne produce muerte. Y el ocuparse de la carne es darle rienda suelta a todo lo que yo pueda desear en el momento que tendría que haberle dado a la palabra del Señor. Y produce muerte, y sí, pero ¿en qué me produce muerte? Ver la televisión, por ejemplo. Pero produce muerte espiritual. Sí. Porque si yo no me alimento de la palabra del Señor, obviamente que mi vida espiritual va a ir menguando, y muchas veces nos encontramos con que tan pesados, como usted decía, pastor, nos encontramos pesados, con que nos cuesta. Y tenemos que saber que eso es producto de la falta de ejercicio espiritual, ¿verdad? Cuando uno se ejercita, cuando uno está, como usted decía, con los oídos despiertos para escuchar atentamente, ya no cuesta tanto. Pero cuando uno se deja estar, sí costará. Pero en esta noche creo que a través de lo que estamos compartiendo, el Señor quiere darnos ánimo para realmente emprender ese camino si quizás hemos descuidado esa meditación. Y saber que va a traer bendición abundante, como usted decía, doctor, sobre nuestras vidas. Es interesante, Freddy, la gran importancia de meditar en ella, como le dijo el Señor a Josué, todos los días. Porque aún no obstante, a veces, cuando hemos alcanzado en Dios las bendiciones, porque a veces hay épocas en nuestra vida que parece que el corazón está más susceptible, más abierto a las cosas de Dios, y llegamos a alcanzar las bendiciones de Dios, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces Dios va a premiar siempre al corazón que es fiel, al corazón que verdaderamente le prestó atención. Pero es indudablemente que a veces sucede que una vez bendecido, hay muchos que se han olvidado de tener esa buena práctica que tuvieron antes, Sí. el de meditar la palabra de Dios. Y eso le pasó al pueblo de Dios. Por eso el Señor le decía, cuídense de no olvidarse de Dios su Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo les ordeno hoy. Y le dice, no suceda que comas, te sacie, edifique buenas casas en las que habite, tu vaca, tus ovejas se aumente, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca el corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpión y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca de Parrenal. O sea, podemos ver la mano de Dios a causa de un corazón entregado a Dios, como a ellos fueron bendecidos. Pero también Dios sabía que muchas veces las bendiciones envuelven a muchos a olvidarse de Dios. O sea, hoy no tengo necesidad. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Ya tengo lo que tengo. El corazón del hombre es tan engañoso, se habla perversidad, y no que lo diga uno, lo dice la palabra de Dios, es engañoso y perverso. ¿Por qué hay que ser perverso para olvidarse de Dios cuando Dios hizo tantas cosas como consecuencia de estar atento a la palabra de Dios? El Señor sabe que muchas veces siempre nuestro corazón es inclinado, hermano, a querer olvidarlo. Quizás esta noche hay alguien que nos está escuchando y ahora está pagando las consecuencias por haberse olvidado cuando Dios en su pasado fue tan bueno. Le hizo ver también como el pueblo de Dios, cómo los rescató, cómo los guardó, cómo los libró, cómo los bendijo, cómo le dio casas que no edificó, cómo dio casas, porque Dios es tan bueno. Pero no tuvieron esa buena práctica que el Señor les había dicho, de guardar y de meditar de día y noche todos los días de su vida. O sea que el meditar la palabra de Dios no está ligado a el día malo, sino que el meditar la palabra de Dios, el estudiar las Escrituras,
está alineado a la vida terrenal que vivimos. El hombre necesita como el pan alimentarse todos los días de la palabra de Dios, porque de eso vivimos. La palabra del Señor dice que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Sí. Creo que la forma de guardar el corazón es justamente en meditando la palabra del Señor, Sí. porque es la que día a día nos va orientando, como Sí. en el programa anterior hablábamos de que ella nos enseña, cuando nos salimos del camino es la que nos redarguye. Entonces nos va direccionando día a día para que no nos pase eso que le pasó al pueblo del Señor. Y en ese corazón que tenemos, por ejemplo, en la palabra del Señor, del pueblo del Señor, encontramos la respuesta a que mucha gente a veces dice, pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué? Y es lamentable, es triste pensar que muchas veces Dios tiene, hay ciertas personas que Dios tiene que tenerlo siempre cortito, ¿verdad? Sí, sí. Porque si lo suelta mucho se le va. Sí, sí, sí. Entonces, así. y uno dice, no, pero yo no soy así. Y nadie va a decir si Dios me bendice yo me voy a alejar de Él. Porque nuestro pensamiento no está. Pero solamente, como usted decía, pastor, solamente el Señor conoce nuestro corazón. Y por algo la palabra del Señor nos advierte de cómo es el corazón del hombre. Y sabiendo cómo es el corazón del hombre es que tenemos que tener ese cuidado que usted decía, pastor, no olvidarnos jamás de lo que es la palabra del Señor. ¿Cómo sabemos nosotros si nuestro corazón es así como tú decías? Nuestro corazón habla. Sí. Quizá no habla externamente, quizá no lo publiquemos externamente a los demás, pero internamente puede haber este sentir que hubo en el pueblo de Dios. ¿Y cuál era? Dice, mirá Freddy, dice esto, y digas en tu corazón, después de haber sido bendecido por Dios, mi poder y la fuerza de mi mano ha traído esta riqueza. O sea que lo que he logrado, lo he hecho, bueno, porque tengo trabajo, porque lo logré porque me esforcé en la vida. Quizás no lo digas externamente, pero si hay algo que Dios es especialista en mirar las intenciones de nuestro corazón, Él escudriña. Entonces, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Dios y anduviera en pos de dioses ajenos, fíjate tú, se van detrás de los dioses ajenos. No sé, quizá no son los mismos dioses que tenían ellos, pero hay gente que se ha ido detrás de los dioses del mundo. Sí. Atrás de la avaricia, tal lo que el mundo le da, atrás del Dios del trabajo, atrás, sea lo que sea, pero que ha distraído, Freddy, muchas veces el tiempo que tenemos que darle de meditación a las palabras de Dios. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude realmente, porque vivimos en un mundo que Sí. tantos dioses están dispuestos a capturar nuestra atención y debemos saber que el Señor es el que nos ha bendecido. No olvidarnos de que no va a ser como Nabucodonosor, ¿verdad? Sí. Que dijo, el poder de mi mano, la fuerza de mi poder ha hecho todo esto. Sí. Y ese día él, diciendo esas palabras, estaba decretando su sentencia, ¿verdad? Entonces cuando pasa eso en nuestro corazón, tenemos que saber que es algo muy peligroso realmente, porque no podemos burlar al Señor. Así que tenemos que, como somos olvidadizos, continuamente tenemos que estar acordándonos de que es el Señor. Es gracias al Señor que nos ha bendecido, que nos ha cuidado, que ha sido un Padre para nosotros, como dice su palabra. Y bueno, y la mejor manera de cuidar ese corazón es a través de la palabra del Señor. Qué bueno que podamos entender que todo lo que viene sobre nuestra vida como bendición viene de parte de Dios. Que veamos detrás de todo eso a Dios obrando a favor de nuestro bienestar. Sabes que el otro día meditaba un poquito acerca de la vida de Elías, porque Elías era un hombre que guardaba la palabra de Dios. Es tal así, cuando todo el pueblo se había desenfrenado, él fue el único que había quedado para poder confrontar a aquellos que se habían ido detrás de todos otros dioses. Había que tener valentía, había que tener valor para poder salir y confrontar y decirle al pueblo, bueno, clamen a sus dioses, y el Dios que responda con fuego, ese verdaderamente será el Dios verdadero. Dios respaldó a ese hombre. Dios respaldó a ese hombre porque si había algo en su corazón era querer guardar la palabra de Dios. O sea, guardó en el hecho de que Jehová era el único Dios. Guardó realmente en que creyó en único Dios y no se dejó arrastrar por los ruidos externos que había dentro del mismo pueblo. Sin embargo, por causa de esto se desató, por ejemplo, Freddy, una gran sequía, vino grandes consecuencias y él tuvo que andar huyendo muchas veces. Sí. Pero es increíble esto, ¿no, Freddy? Porque vos ves a aquel hombre que guarda la palabra de Dios, cómo Dios lo guía. Y es a través de la palabra que Dios le va diciendo, ve al arroyo de Querit, vendrá una gran sequía, pero yo he preparado un arroyo. O sea, si hay algo que produce la palabra de Dios es dirección sobre nuestra vida, a la salida de los conflictos que podamos estar viviendo.
no solamente le provee el agua, mientras que había una gran sequía, él vivía al lado del arroyo. Y cuando el arroyo se seca, Dios le da una palabra para que se mueva para otro lado. Ves el cuidado de Dios. No solamente ves el cuidado de Dios, sino que Dios le prepara una viuda hasta que le dé de comer, Freddy. Es increíble, ¿no? Entonces, yo traía esto, Freddy, porque a veces pasan cosas en nuestra vida que son inexplicables, personas que son influyentes para nuestra vida, que Dios la utiliza para nuestro propio beneficio, porque nosotros hemos guardado la palabra de Dios. Esto le pasa mucho a personas que realmente atesoran en su corazón la palabra de Dios, la guardan, la atesoran, y en el momento en el cual son confrontados con una realidad donde el mundo te quiere avasallar con sus ideas, con su nueva modalidad que se vive, se mantiene firme, se mantiene parado, es firme en sus convicciones. A ese tipo de personas Dios lo va dirigiendo y lo va guiando, no te digo solo por la palabra escrita, porque Dios tiene muchas maneras para hablarnos, pero te va dirigiendo y te va poniendo en el camino personas influyentes también para tu propio beneficio, que quizás no son cristianos, pero que colaboran para llevar el propósito de tu cuidado en tu vida personal. Sí. Qué increíble, ¿no? Sí. El Señor es soberano. Es soberano. Creo que lo hablamos con la pastora ahora. Sí, el Señor es soberano no solamente sobre su pueblo, sino sobre el corazón de cada persona que habita en esta tierra. Sí. Y Él utiliza esa soberanía, esa autoridad que tiene para hacer como que todas las cosas realmente ayuden para bien, para aquellos que son llamados, para aquellos que realmente tienen esa actitud de guardarse para Él, ¿no? Y quiera que nosotros podamos ser, como dice la palabra de Dios de Abraham, y Dios nos avergonzó de llamarse Dios de Abraham. Creo que ese es el tipo de persona, como usted decía, ¿verdad? Que se mantiene firme en medio de los tiempos que están viviendo, firme parado en la palabra del Señor. Y cómo Dios va a avergonzar a alguien que ha confiado en Él. El Señor realmente respalda. El cuidado que tiene Dios con sus hijos. A veces Dios, a través de su palabra, te va guiando, te va dirigiendo y decís, ¿por qué estoy acá? Pero después de un tiempo vas viendo los propósitos de Dios. A veces pensamos que fulano, que mengano, que es aquella puerta, que es esta puerta, porque somos nosotros los que andamos buscando las soluciones a nuestra vida. Pero cuando nosotros vamos dejándonos guiar por la palabra de Dios, Dios va haciendo, Dios te va poniendo, Dios te va abriendo las puertas, porque no somos nosotros. No somos nosotros los que derribamos la puerta, sino que Dios es el que nos abre la puerta. Y cuando nos encontramos bajo la bendición de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo las alas de Él, cubriéndonos, guardándonos, asistiéndonos, proveyéndole todo. Por eso dice, y estas bendiciones te perseguirán. O sea, las bendiciones no vienen por vos andar corriendo atrás de ellas, sino que las bendiciones te persiguen. Increíble, Freddy. Te mencionaba, las tierras que no plantaste, casas que no edificaste, o sea, no es por el esfuerzo, sino que es todo la bendición de Dios sobre la vida de una persona. Qué hermoso. Por eso, si hay cosas que realmente trae la palabra de Dios, hace que el hombre también, Freddy, sea más sabio. Porque a veces tenemos un mal concepto de lo que es realmente sabiduría. Podrán tener conocimiento, pero la sabiduría dice que viene de lo alto. Por eso Santiago le decía, si hay alguien que le falta sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará abundantemente. Claro, pero no se la dará a aquel que realmente no tiene pasión por la palabra de Dios, porque la sabiduría viene como consecuencia de la pasión a la palabra. A veces está la gente más ligada al ruido que a la palabra de Dios. Y lo que verdaderamente hace que la casa sea firme no es el ruido externo, sino que es la palabra de Dios. Jesús dio el ejemplo, Freddy, diciendo, todo aquel hombre que edifica su casa, y mire que el hombre edifica cosas en la vida, edifica su vida, edifica su empresa, su trabajo, edifica su familia, pero lo que hará que esa casa sea perdurable, no sean los ritos, no sea el participar de un servicio, el trabajar en una obra, sino que la diferencia va a estar en lo que hace con la palabra de Dios cuando la recibe. Porque dice que lo comparará un hombre prudente que edificó su sacrificio sobre la roca. ¿Y cuál era la prudencia de él? En que lo que escuchó lo puso por obra. Sí. La palabra del Señor dice que ella, el Salmo 119 dice que hace sabio al sencillo, ¿verdad? Sí. Y como usted decía, no es conocimiento, es sabiduría, es la capacidad de poner en práctica lo que sé. Porque mucha gente, o muchas veces podemos conocer mucho, pero no logramos practicar lo que conocemos, ¿verdad? Entonces la sabiduría es no solamente conocerla, sino vivirla.
Y dice que hace sabio al sencillo. Al sencillo. O sea, y cuando habla de sencillo está hablando justamente de ese carácter de esa persona que estamos hablando anteriormente. Es una cualidad del corazón la sencillez. Está hablando de esa persona que es transparente, que no tiene un doblez de espíritu. ¿Sabes qué? La gente se asombra cuando hay sencillo. ¿Te acordás tú cuando los fariseos dijeron, ¿quién le ha dado santa sabiduría? Hablando de Jesús, que era un niño, y hablaba. ¿Este no es el hijo del carpintero? Sencillo. Sencillo. Pero se asombraban por lo sabio que era. Y ellos, sin embargo, con tanta escuela y tanto estudio y que... Impresionante, ¿no? Porque uno les podía ver, ellos podían decir que hacían todo lo que estamos hablando hoy, pero no, realmente, como usted decía, no tenían la palabra en su corazón como lo he mencionado anteriormente. Sin embargo, el Señor con su sencillez, el apóstol Pedro con su sencillez, no podía negar que realmente eran personas en las cuales Dios había hecho una obra a través de su palabra. Porque uno puede ver una persona como Pedro, que era también una persona que al principio tan bruta, tan rígida. Sin embargo, luego es una persona que impresionante la sabiduría que tenía. ¿Y por qué? Porque él sabía que el Señor era el único que tenía palabras de vida eterna, ¿verdad? Él le daba era ese hombre que también sabía confiar en la palabra, que había fracasado toda una noche, pero decía, pero por tu palabra echaré la red, ¿verdad? Sí. Creo que todas aquellas personas que realmente aprendemos a confiar en la palabra del Señor, vamos a ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Por eso en esta noche yo te animo a que, bueno, si no lo has hecho, o si de repente no te has esforzado, bueno, que te animes y que te acerque a Dios, pero precisamente a través de la palabra de Dios. Que se despierte esa sed y esa hambre por las cosas de Dios. El otro día me encontraba con alguien, Freddy, y bueno, a veces sucede, ¿no? ¿Dónde se despierta el hambre, Freddy? En el mundo natural, cuando nosotros tenemos hambre, vamos, comemos y nos llenamos. Pero en el ámbito espiritual, si nosotros no tenemos hambre, esa falta de hambre va a producir más hambre todavía, menos hambre. Entonces tenemos la necesidad precisamente nosotros de despertar esa hambre por la palabra de Dios para que el Señor verdaderamente nos llene y nos sacie de Él. ¿Qué hacemos, Freddy? Ya vamos cerrando, ¿verdad? Se nos va haciendo demasiado largo, pero la verdad que es un disfrute poder estar con los hermanos aquí en este tiempo. Es un deleite, digo, el hablar las cosas del Señor. Si todavía no has tomado la iniciativa de poder congregarte, que es bueno congregarse, Freddy. Recuerden, a veces encontramos tantas personas que teniendo la posibilidad de congregarse solamente se quedan con eso en el corazón. Yo busco a Dios en mi casa. Yo sé que a veces hay personas que de repente, bueno, están pasando por un proceso que, bueno, que su salud no les permite, y bueno, y el lugar donde tienen ese lugar secreto para buscarlo solamente en su casa. Y bueno, yo sé que Dios ahí, en esa búsqueda íntima, indudablemente Dios está ahí con ellos. Pero también Dios conoce los corazones. Cuando a veces hacemos un pretexto, si decimos que andamos en luz, tenemos la comunión los unos con los otros. Dios nos ha hecho una familia, ha hecho de su pueblo que precisamente nos congreguemos, estemos juntos, porque ahí nos fortalecemos, participamos de la comunión los unos con los otros, fortalecemos los que están desanimados. Así que te animo en este tiempo tan difícil que esta sociedad está viviendo y que no se va a visorar tiempos gratos en lo que viene, sino que todo esto va a ser el camino que va a ir allanando la venida de aquel que dijo que iba a venir por su iglesia. Que puedas congregarte y te puedas encontrar en la casa del Señor, no solamente recibiendo la palabra de Dios, sino que también de lo que va recibiendo, fortaleciendo a aquellos que en este tiempo lo están necesitando. Amigo, que Dios te bendiga. Y bueno, nos encontraremos nuevamente en un programa como este, si Dios quiere, el próximo martes, cuando sean las 20 horas, por este mismo canal. Que el Señor les bendiga.